Hola amigos, buenas noches. Soy Chavo San Juan y espero que se encuentren muy bien. Les quiero mandar un saludo desde la Ciudad de México a los Estados Unidos, a Colombia, a Puerto Rico, a Panamá, a México, a todas partes del mundo donde nos escuchan. Durante mucho tiempo me pidieron que contara relatos de traileros. Los voy a complacer esta noche. Traigo 4 aterradores eventos sucedidos en carreteras. Voy a comenzar con el relato número 1. Lleva por nombre La mujer con cara de caballo en la autopista. Hace años mi padre, que era trailero, nos contó que una noche de Semana Santa, en uno de sus muchos viajes, al pasar por las carreteras que rodean la presa de Tepeji de Ocampo, allí miró algo que lo sacó de su juicio por un momento. Al transitar por esa carretera en su tráiler, ya muy entrada la noche, solo iba como acompañante de la luna, y allí miró a una mujer, una que caminaba solita en la pista, o eso creyó en un principio. Esta iba subiendo por uno de los costados de la carretera, mas sin embargo creyó que era producto de su imaginación. Pero pues ¿cuál fue su sorpresa? Que al acercarse en el tráiler, la extraña mujer le hizo señas para que bajara la velocidad. La joven alzaba la mano con insistencia, pidiendo un aventón, a lo cual mi padre accedió sin pensarlo. Frenó el tráiler y este quedó como 20 metros adelante de ella. Para eso miró por el espejo, y ¿cuál fue su sorpresa? Que al ver nuevamente por el retrovisor, observó a una imagen aterradora y macabra. Jura por Dios que eso era lo más aterrador que como chofer de tráiler haya visto en más de 30 años de carrera. Sus ojos no creían lo que miraban esa noche. Esa mujer se quitó su rebozo y a la par del tráiler corrió a toda velocidad, pero en posición de 4 patas. Gritaba y vociferaba groserías. Maldecía al conductor del tráiler, el cual, al mirar a tan aterradora bestia, aceleró y ya no se detuvo. Pero pues esto no es lo más aterrador del suceso. Lo más espantoso fue verle la cara a esa mujer, bruja o demonio, pero la verdad se parecía más a un animal. Tenía la cara de un caballo trompudo, uno descarnado, y con unos ojos rojos, unos que brillaban y lanzaban destellos, tal vez provocados por la luz de la luna llena. Mi padre en ese momento, lo único que pudo hacer fue rezar y acelerar a la vez. La verdad, casi se estrella y rezó como pudo. Lo que en verdad le funcionó fue la oración de la Magnífica. Al empezar a rezarla, miró de reojo el retrovisor y una vez más, esa extraña criatura desapareció totalmente. En ese momento, historias de sus compañeros traileros, historias de fantasmas y seres extraños inundaron su mente y cabeza. También vino a su recuerdo apariciones de la Llorona, aquella que rondaba los cuerpos en el agua. La verdad eran cosas aterradoras. Por un momento se distrajo. Cuando vio que ya no estaba esta cosa, bajó la velocidad y se detuvo por un momento. Estaba recuperándose del suceso cuando de pronto a lo lejos miró a esa mujer con cara de caballo que ya venía de regreso y relinchaba una vez más. Como pudo aceleró y gracias a Dios llegó hasta la caseta de cobro de Tepotzotlán y la perdió de vista. Un año después, mi padre dejó ese trabajo, tal vez por el susto, o como él dijo, que lo hacía porque era su trabajo, a pesar de que era muy pesado. Pero la verdad, nunca supimos cuál fue el verdadero motivo. Creo yo que fue por temor de volverse a topar con esa mujer cara de caballo, aquella de la presa de Tepeji. Pero al final de cuentas, ya no trabajó en eso, porque le empezó a fallar su corazón. Y lamentablemente, un año después,
dejó este mundo y se fue para siempre. Gracias. Este relato es enviado por el trailero López Montes. Les quiero contar el relato número 2, que lleva por título Un lobo nahual se cruzó en mi camino. Señor Chemo San Juan, buenas noches. Esta historia me la contó mi padre, quien fue un trailero, y es un hecho real. Pasó hace muchos años, cerca de la frontera con Douglas, esto en el estado de Sonora. Allá vivía mi tío llamado Luis, quien por cierto era un trailero. Él vivía con mis abuelitos, pues estaba soltero. Era un pueblo muy solitario, lleno de zanjas y milpas, y en esa época el único trabajo era sembrando el campo o unirte a las cuadrillas de mineros. En ese tiempo, mi tío pues no trabajaba, no hacía nada. ¿Quién sabe cómo le hizo? Pero le dieron un tráiler en el cual transportaba a los mineros para su casa. Eso sí, mi tío Luis tomaba mucho alcohol y también en ese entonces no salía de los bares o cantinas. Hasta que un día, después de la medianoche, justo al dar las 3 de la madrugada, cuando el tío venía de regreso a su casa, pues venía lleno de copas y muy borracho. Por eso mismo dejó su tráiler estacionado y se regresó a pie. Lo bueno que vivía como a 10 calles. Fue en ese momento que un perrito muy pequeño lo fue siguiendo. Este animal se le atravesaba una y otra vez, a modo de que mi tío se tropezara con él. De tanto tropiezo se hartó y lo pateó. Lo hizo para que este animal se largara, pero de repente vio que aquel perrito lo miraba con una cara de tristeza. Sin más, se lo llevó para su casa, lo abrazó y lo colocó entre sus brazos. Conforme caminaba, este perro iba creciendo cada vez más y más, al grado que ya pesaba mucho. Dice mi tío que cada vez lo veía más feo, además de aterrador, y cuenta que cuando este perro cambió por completo, como pudo lo aventó lo más lejos que tenía, y este se regresó, se puso a la defensiva y lo atacó. Mi tío gritaba de miedo, y entre borracho y consciente, empezó a rezar en voz alta un Padre Nuestro. Curiosamente, cada vez que mi tío decía el Padre Nuestro, este perro se revolcaba de dolor y rabia, y se ponía cada vez más débil. Mi tío nunca se rindió, rezó todo lo que pudo, y del miedo se le bajó hasta lo borracho. Como pudo, amarró al perro con su cinturón y lo dejó colgado de un árbol. En ese momento el perro se quedó ya sin fuerzas, pues estaba casi desmayado. Allí el tío aprovechó y se fue corriendo para su casa. Al llegar, la abuela lo regañó y le dijo que eso le pasaba por borracho. Y al amanecer, se fue con mi padre y con sus otros hermanos para buscar el tráiler. Pasaron por donde se había peleado con ese nahual y no creerán lo que vieron. En ese lugar estaba ahorcado con su cinturón don Juan López, su patrón de las minas, el mismo señor que le dio el tráiler, el mismo que le pagaba cada 8 días, pero pues este ya no tenía signos de vida, y al parecer era la misma criatura nahual, aquella que lo atacó en la madrugada. Mi tío quedó muy lastimado y mordido por el ataque sufrido con ese nahual, y desde allí, pues no se le quitó lo borracho, este sigue tomando, pero pues ya no lo hace por las noches. Y si se encuentra a un perro, ya no se le acerca ni se lo lleva. Gracias por escuchar este relato, espero que les haya gustado, y disculpen mi ortografía, señor Chemo San Juan. La verdad, yo no sé escribir, pero me gusta mucho compartirlo, y más con ustedes, que cuentan eventos reales. Me despido. Soy la señora Lupita Bundio. Gracias. Ahora pasaremos al relato número 3. Se llama El trailero y los nahuales de Sonora.
Me cuenta mi tío que cuando él era muy joven, fue un trailero de las minas de Cananea, esto en Sonora, y que allí en esa zona le pasó un suceso muy extraño, uno donde casi pierde la vida. Cuenta su historia, que hace muchos años, la pobreza y la falta de oportunidades lo llevaron a pedir trabajo en las minas de Cananea, y en esa época solamente había una vacante como operador de tráiler. Cierta tarde, cuando manejaba su viejo camión con el que transportaba material para la construcción, la verdad, este salía muy seguido por el desierto y por el monte. En esos lugares abundaban muchas historias. Toda la gente contaba encuentros con brujas, duendes y nahuales, seres parecidos a personas que se trasnochaban. Al tío le parecían increíbles estas cosas, y la verdad ni las creía. Pensaba que eso lo inventaban sus compañeros para infundirle miedo y ganarle los viajes. Él se echaba de 2 a 3 vueltas al día. La verdad, en su última vuelta, se regresó solo porque los señores ya no querían ir con él. Tenían mucho miedo a todo lo que se contaba en esa zona. Él creía que eran historias, pero la gente tenía miedo y ya se apartaban de él. Dicen que en esa ocasión ya era muy de noche cuando se echó el último viaje. Fue allí que sintió que alguien lo observaba por el camino oscuro. Como era su ruta, primero pensó que eran sus compañeros que lo querían asustar, pero pues no hizo caso y siguió con su trabajo. Cuando salió de la mina con el tráiler, los señores que eran paleros iban arriba ya cansados y se echaron a dormir sobre la arena. En eso de reojo, volteó mi tío y vio que a su lado del asiento del copiloto iba sentada una chiva, y este animal venía sentado como si fuera una persona. Del susto se le erizó la piel y pensó, ¿será acaso mi imaginación? Giró la vista y volvió a verla, y sí, efectivamente, allí había una chiva sentada a su lado, como si fuera un ser humano. Pero la verdad, tenía que poner mucho cuidado a la carretera, porque si éste se distraía, adelante estaba una curva y podrían voltear. De repente se le apagó la luz del camión, y entonces la chiva le habló con voz humana y le dijo, «Con que no me tienes miedo, ¿verdad? Bueno, dale para la derecha, no seas miedoso». Pero pues mi tío ni caso le hizo, porque él ya conocía el tramo de esa carretera y sabía que era peligroso. E hizo todo lo contrario, le dio hacia la izquierda, y así como pudo se salvaron de caer en esa zona que estaba dañada. Dicen que cuando logró controlar el tráiler, ya habían pasado el tramo peligroso. En ese momento volvió a encenderse la luz del camión. Volteó a su lado, pero pues ya no estaba la chiva. Tembloroso del miedo, le contó a sus compañeros lo que le había pasado, y ellos confirmaron que efectivamente otro camionero, uno que milagrosamente salvó su vida al caer del otro lado del camino, les platicó que una vez se le subió un perro al camión y que éste se sentó a su lado, que segundos después el perro le dijo que le diera para la derecha, y al hacerlo se fueron para la barranca. Pero que antes de caerse el camión, el señor abrió la puerta y se alcanzó a aventar, y solamente así salvó su vida. Para terminar le diré, señor Chimo San Juan, que cuenta mi tío que ya jamás volvió a pasar solo en ese tráiler por ese aterrador lugar, y más de noche, porque él ya había aprendido la lección, y desde allí comprendió que los nahuales son reales y las brujas también. Gracias. Relato compartido por el trailero Herrera Gómez. Para terminar les contaré un cuarto relato de traileros muy interesante, uno acerca de duendes, que por cierto el título se llama Un duende casi me saca de la carretera. Espero que les guste, amigos. Soy un troquero, así como nos dicen a muchas personas,
o lo que significa un trailero, una persona de noble oficio. Les quiero contar que una vez íbamos para Panamá cargados de fruta. Salí con otro camarada, un guatemalteco, cada uno en su tráiler. Íbamos para el mismo lugar. Recuerdo que cruzamos hacia la frontera por Panamá. Como a eso de las 7:30 de la noche, ya habíamos agarrado la carretera. Pero mi camarada estaba confundido y perdió el camino, ya que no conocía muy bien la ruta. Gracias a Dios, yo me sabía el camino de memoria y me volví su guía. El trayecto a la ciudad era demasiado largo y pesado, y mi amigo llevaba mucho sueño. Por eso, ante el temor de que chocara o se volteara, yo manejé muy lento, esperándolo para que éste no se quedara dormido. Señor Chemo San Juan, serían ya las 4 de la madrugada, cuando me quería ganar el sueño, pues también estaba muy cansado, y esto de manejar toda la noche. El sueño me hacía alucinar cosas, como en mi caso. Para eso bajé el cristal de mi tráiler, para que me pegara el aire en una zona boscosa, pero pues creo que fue mi error. De pronto, de la nada se me apareció un extraño viejito, pero como de 80 centímetros de estatura, y este se paró en la trompa del tráiler. Se los juro por Dios, era negro como el carbón, y me hacía señas para que me parara o que de plano bajara la velocidad. Lo ignoré en primera y lo hice por miedo. En segunda, creí que era un sueño. En eso gritó tan duro que se escuchó, cuando me dijo que me la llevara suave o de plano me voltearía. Fue extraño cómo lo escuché, ya que nos separaba el parabrisas con un grueso cristal. Me quedé atónito, viéndolo una vez más. Este brincaba de mi cofre a la ventana, después de un salto, y llegó hasta donde estaba mi cristal, lo más pegado a mi cara. Les juro por Dios que no lo podía creer. En un parpadeo se me perdió, pero de pronto salió por el lado derecho del camión y se fue para atrás por mi camarote, o eso imaginé. Allí me dio mucho miedo, porque ya no lo volví a ver. En eso miré por el retrovisor y vi cuando mi compañero se orilló y bajó corriendo de su tráiler. Frené y después de unos segundos, este se volvió a subir. Y de pronto miré que arrancó y salió muy rápido para donde estaba yo y ni me esperó. Me hizo señas para seguir la marcha sin parar, hasta que llegamos a nuestro destino. Sin mentir les diré que eran las 5 de la madrugada, cuando llegamos al Aeropuerto Internacional de Panamá. Íbamos a descargar juntos en esa zona. Cuando nos bajamos, el camarada guatemalteco dijo algo que me dejó atónito. Primo, me asustaron en el camino, te lo juro por Dios. Se me apareció un viejito negro, negro como la noche, y este se me paró en el espejo del camión. Este anciano me hacía señas para que me parara, y por la verdad, del miedo me salí corriendo del tráiler. Quise salir para donde estaba usted, porque me dio mucho miedo, pero después miré cómo brincó del tráiler y se perdió en el bosque. Por favor, créame que no estoy loco. Amigo Chemo San Juan, le creí, y fue allí que comprendí que no era una alucinación. Al principio no me asusté mucho, porque creí que era un sueño, pero pues cuando él me contó que le sucedió lo mismo, sentí un escalofrío por todo el cuerpo. No lo podía creer. Era la tercera vez que me asustaban como trailero. En la primera casi choco contra una bruja, una que se cruzó en mi camino. En la segunda, un enorme perro quería que me parara, que lo subiera. Y ahora un duende. Por Dios, qué cosas increíbles. Solo les diré que le di las gracias a Dios y a Cristo una vez más, porque no me estrellé y regresé con mi familia. Y ahora aquí estoy contándoles este aterrador evento real que me pasó a mí. Soy el señor Mario Porras y soy del Salvador. Gracias. Hasta aquí, amigos, espero que les haya gustado esta sección de relatos de traileros en vivo, eventos ocurridos en carreteras. Por favor,
Pídanme lo que sea de su agrado, el tema que ustedes quieran. Podemos publicar, ya que tenemos eventos reales acreditables, muchas investigaciones, cosas aterradoras que te quitarán el sueño. Esto ha sido todo por hoy. Me despido, su amigo Chemo San Juan. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Gracias.